inaugurada por el entonces presidente Juan Domingo Perón En lo y su que, esposa Eva Duarte, ¿no? sí, en la que era Ciudad de Vaperón en ese momento. Claro. Y estaba el gobernador Domingo Mercante Bien, pero también. para hablar de la historia Mm. de la ciudad, de la República de los Niños, estamos en comunicación con un escritor e investigador de la ciudad de La Plata. Sí. Sabe mucho, ha escrito mucho sobre nuestra ciudad. Se trata de Nicolás Colombo, a Ujú. quien le damos la bienvenida y lo saludamos. Buenos días, Nicolás. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. Hola, buenos días, Daniel y Virginia, ¿cómo andan? Bien, bien, Mu- Nicolás, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias Bien, por todo bien. atendernos. A ver, Nicolás, si vos nos podés ilustrar un poco sobre, viste este audio que escuchamos recién, que hacía referencia a una ciudad de los niños. Una ciudad infantil, Una ciudad decía. infantil, claro. Que no es lo mismo que la República de los Niños que tenemos aquí en la ciudad de La Plata. No, no, sí, este lugar estaba en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, Ujú, y era, como ya lo decían ustedes, fue como un anteproyecto de lo que fue luego la República de los Niños aquí en Gonel, ¿no? ujú. Era un parque que se había creado en 5 meses, era algo muy chiquitito que se había hecho en poco tiempo, pero bueno, como veníamos, Perón había asumido en el 46 y veníamos de la dictadura de Farrell, ¿no? De varios gobiernos de facto, se trataba de inculcar a los niños todo el espíritu democrático, cómo funcionaba una república democrática. Entonces, este fue como un primer intento, lo que se hizo en Belgrano, que después tengo entendido que se replicó también en una ciudad infantil en Córdoba y otra en Mendoza, ¿no? Esto fue en el año 49, que fue el mismo año que Perón, en realidad Mercante, que era el gobernador de Buenos Aires, que era muy amigo de Perón, él ya empezó a pensar un proyecto a mayor escala, que lo querían hacer justamente en un parque que había acá en Gonet, que era del Swift, no del Swift de los frigoríficos que están en Berisso. Así que mientras hacían estas ciudades los niños en Buenos Aires, en Mendoza y en Córdoba, ellos ya iban Ujú. planificando la mayor creación que iba a ser la República de los Niños aquí cerca de La Plata. Claro. Este, ¿Qué se puede decir a 70 años de esa inauguración, Nicolás? Mira, se puede decir muchas cosas. La verdad que por ahí la gente no toma dimensión de lo que fue crear la República de los Niños, ¿no? Ujú. Porque uno ve que estuvieron 2 años y bueno, a veces una obra se demora ese tiempo, pero tienen que pensar que para hacer este parque, que es único en el mundo para mí, porque no hay muchos lugares así de esa época con edificios a escala, recreando cuentos infantiles, que está todo diseñado para un niño de 10 años, pero había venido una comunidad de trabajadores, que muchos venían de Europa con su oficio de picapedrero, de carpintero, y estuvieron 2 años ahí viviendo directamente Ujú. en el predio. Ellos vivían ahí, comían ahí, dormían ahí y trabajaban todos los días de sol a sol para construirlo. Y tal es así que hoy en día, por ejemplo, cuando se hace un edificio, se traen ya todos los materiales armados, vienen las estructuras que simplemente hay que ensamblarlas, pero en el caso de la República de los Niños, esta gente las moldeaba y venía el bloque de piedra y ellos la cortaban a medida, Mm. hacían todos los muebles a medida, hacían las aberturas a medida. La verdad que es una obra impresionante y es única, ¿no? Por eso está protegida desde hace un tiempo como Monumento Histórico Nacional, ya que todo es único, digamos, no se puede reemplazar. Si se te rompe un edificio, tenés que traer un especialista para que te ponga en condiciones un mueble, o si parte de un edificio se le está cayendo el techo, digamos, eso es lo que le hace única a la Mm. República de los Niños. Claro. Tiene que ser un trabajo de un restaurador, ¿no es cierto? Este, que- en ese caso, ¿no? Claro, sí, por eso, hasta hace unos años había todavía vivos algunas de las personas que habían estado trabajando ahí y ellos Ujú. contaban cómo se habían formado, cómo habían empezado todo su oficio, cómo habían estado trabajando y cómo también practicaron un montón en la República de los Niños. Por eso Claro, les decía claro. que cuando ves, no sé, esos techos que son como una torre de un castillo, tenés que pensar que cada una de esas tejas se hizo a esa medida, a ese tamaño, exactamente para colocar en el lugar donde fue colocada. Por eso es irreemplazable y es único el predio que tenemos aquí en Gonet. Claro. Además que, bueno, todos los planos fueron hechos especialmente para este lugar por los arquitectos Lima, Cuenca y Gallo,
que hasta hace poco tiempo estuvieron aquí. Hay un montón de entrevistas que están muy interesantes y que cuentan cómo fueron planificando todos estos edificios, ¿no? Los que hacen a una república democrática, como la Casa de Gobierno que representa el Poder Ejecutivo, hay un Palacio de la Legislatura que representa al Legislativo y un Palacio de Justicia por el Poder Judicial, pero más allá de las instituciones, están hechas basadas en edificios conocidos como el Patio de los Leones de la Alhambra, el Palacio Ducal de Venecia, un montón de cuentos infantiles, Ujú. así que la verdad que es impresionante todo eso. Ujú. ¿Sabes que yo recuerdo, Nicolás, cuando yo era más chico, iba muchísimo a la República y algo que nunca más volví a ver, lamentablemente, en la República, que donde es el Palacio de Justicia, se hacía Recreación. una recreación de un juicio, que lo hacían muñecos mecánicos, que se movían, hablaban y todo, y te representaban lo que era un juicio, ¿no? Algo muy simbólico, ¿no? Estaba el juez, estaba la persona acusada, estaba el acusador, estaba el abogado defensor, y eran los muñecos que estaban ahí. Vos entrabas a la sala y eras como hoy sería un juicio por jurados, ¿no? Uno entraba a ver cómo era el juicio, ¿no? Y se tenía una noción más o menos de que la persona que estaba siendo acusada se la defendía y el juez dictaba ahí mismo la sentencia. Vos sabés que eso, Después no quedaron sé, los muñecos, nada claro. más. Y Así. ahora no están Ahora siquiera. no hay nada. Ahora no hay nada siquiera. Son cosas que se han perdido lamentablemente, que calculo que algún revisionista de algo en algún lado debería estar esas cuestiones. No sé si a vos te ha llegado esa versión de algo al respecto, Nicolás. Sí, sí, lo había escuchado, no solamente lo de los juicios ahí en el Palacio de Justicia, sino que, por ejemplo, también hay una réplica del Banco Provincia, Ujú. donde vos podías aprender cómo se pedía un préstamo, podías Claro. aprender cómo se pagaba un sueldo, Ujú. y después el gobierno infantil, que nació el mismo día que se fundó la República de los Niños, hace 70 años, en donde se elegía un gobierno infantil con chicos de 10 años acá de Escuelas de La Plata, Sí. que, bueno, estaba el presidente, vicepresidente, secretario, todos los miembros, y eso se votaba en el Consejo Deliberante y después, durante todo un año, ellos tenían que desarrollar una gestión, hacer proyectos, y estaba muy interesante, porque, como decíamos, la República de los Niños se formó justamente para enseñarle a los chicos cómo funciona una república democrática con todas sus instituciones. Entonces, por ahí eso que hoy falta en las escuelas y que, bueno, en la Repu también algunas cosas no se están haciendo, en sus inicios se había pensado así, no era un parque de diversiones como muchos creen, con juegos mecánicos y Claro, demás, sino que era un parque con otras finalidades. claro. Muy bien, como concepto, ¿no? Estaba muy bien pensado. Muy bien pensado está. Sí, es una Pero, tristeza que ese proyecto del gobierno infantil que bien dice Nicolás, estuvo, si no recuerdo mal, corríjanme, hasta el 97, 98 gestión ALAC, creo estuvo, que fue. estuvo vigente Ajá. y Es así. después me parece que se fue diluyendo. Mm. No sé si estoy equivocada. Sí, sí, fue más o menos así. Lo que pasa es que tuvo vaivenes, ¿no? Como pasa en este país, cuando, por ejemplo, la República se inaugura en el 51 y en el 55, cuando lo derrocan a Perón, obviamente dejó de Claro. hacerse Mm. por varios años. Después, de hecho, en la década del 60, le cambiaron el nombre de República a los Niños a Ciudad de los Niños, ¿no? Porque ya no se hablaba tanto de República Mm. y Ah. se le dio más importancia a los juegos mecánicos que a todo el tema este de los derechos civiles y demás. Ujú. Recién con la vuelta de la democracia en el 83, un par de años después, volvió a hacerse esto del gobierno infantil y se le dejó de dar tanto hincapié a los juegos mecánicos para darle importancia a lo que realmente se había hecho el parque, que era para los derechos de una república. Claro. Eh, Así llevándolo, ¿no? A un parangón con lo que es la República de los Niños. ¿Qué otras cuestiones vos ves de la ciudad de La Plata? Así que, viste, nacen con un fin y después, viste, lamentablemente van mutando, ¿no? ¿Qué es lo que a vos por ahí te llama la atención de que como vos eh, estudiás, investigás y vas viendo
algunas situaciones que tienen que ver con nuestra ciudad de La Plata, que vos decís, bueno, como la República nació con un fin y después van mutando, ¿no? Sí, bueno, pasa con la ciudad, pasa con muchas instituciones también. Mm, No sé, para dar un ejemplo, el Museo de la Plata, que todos lo conocemos allí en el Paseo del Bosque, mm, en sus inicios, los museos estaban más que nada enfocados al público científico, ¿no? Digamos, había un montón de vitrinas con un montón de objetos de la paleontología, de la arqueología, de la antropología, de las ciencias naturales, mm. y no tenían cartelitos abajo que te decían qué era lo que estabas viendo, que te explicaban qué eran todos esos objetos, sino que simplemente eran vitrinas que se atesoraban un montón de objetos. Y como te digo, si venía alguien del público en general, la verdad no iba a entender nada qué era lo que estaba ahí, porque Ah, tampoco había guías, no claro. había nada. Y después con el tiempo eso fue mutando, la concepción de un museo fue cambiando y hoy en día los museos están más bien hechos para el público en general. Si bien en el Museo de la Plata trabajan un montón de científicos de la Facultad de Ciencias Naturales Ujú, en los subsuelos, trabajando con las colecciones, lo que hoy es el museo, van muchos chicos, van gente de escuelas, de la universidad, viste, por más que vos no sepas qué dinosaurio estás viendo o mm, cómo es la historia de la vida en la Tierra, vas a entender un poco, vas a tener una visita guiada que te va a explicar todo el concepto. Y bueno, esto es algo que por suerte va cambiando porque se van actualizando con los tiempos que corren, ¿no? ujú, Así que ese es un ejemplo que se me ocurrió. mm, Y lo mismo si te vas más atrás en el tiempo con la Ciudad de La Plata, ¿no? La Ciudad de La Plata que nació como una ciudad perfecta, mm, higienista, ¿no? Que siempre se la define de esa manera. Y una cosa notable es que cuando se fundó La Plata se habían dado un montón de facilidades para que la gente se asentara aquí, ¿no? Los trabajadores, la gente de bajos recursos, se le daba préstamos, a los primeros comerciantes que vinieron a La Plata les daban 2 o 3 años sin pagar impuestos para que se establecieran, para que vinieran ujú. a apostar por una ciudad que recién nacía. Y eso después con los años fue cambiando, ¿no? Obviamente ya cuando se estableció un núcleo poblacional, dejaron de darse esas facilidades y hoy en día vemos que es todo lo contrario, que es bastante complicado para alguien poder comprar una casa porque, bueno, por los precios del mercado, Mm, porque hoy en día lo manejan todas las inmobiliarias y todos estos especuladores inmobiliarios. ujú, Entonces, bueno, vemos cómo la ciudad, cómo sus instituciones van cambiando con el tiempo. claro. Eh, ¿Es verdad eso de que ahora justo que vos hiciste la referencia al Museo de Ciencias Naturales, de que hubo un tiempo en que los aborígenes ahí estaban en el museo y deambulaban entre las personas para que la gente que visitaba el museo pudiera verlos así en forma directa? Sí, eso es verdad. El fundador del museo, que fue el Perito Moreno, que fue su Bueno, director vitalicio hasta la muerte, ujú, cuando él estaba construyendo el Museo de la Plata, se ujú, enteró que un grupo de aborígenes que lo habían ayudado durante sus viajes a la Patagonia había sido capturado por la campaña del desierto, ¿no? sí, Y había sido llevado a la isla Martín García, donde estaban trabajando en una mina picando adoquines de granito. ajá, Entonces el Perito Moreno les pide que los llevaran al museo para tenerlos ahí viviendo con él, porque él vivía en la planta alta del museo, durante la época en que se estaba construyendo el edificio en el bosque. Y llevó ujú, 12 personas aborígenes que estuvieron muy poco tiempo, creo que 1 o 2 años nada más viviendo allí. El tema es que no se sabe muy bien por qué la mitad murió en el museo y al no hacerse ninguna autopsia, al no ver por qué habían fallecido, nunca se esclareció bien los motivos. Algunos dicen que estaban tristes, otros mm, dicen que se quitaron la vida o que simplemente enfermaron por alguna enfermedad del hombre blanco. ajá, Pero bueno, sí, los tenían ahí trabajando durante el día, haciendo limpieza, ayudando a acarrear material con la construcción del museo. Y cuando venía algún científico, que venían muchos de otros países a ver a los aborígenes de Sudamérica, el Perito Moreno los hacía posar para que los examinaran, para que los pintaran, para que les tomaran fotos. Y así estuvieron durante varios meses, ujú, hasta que te decía, la mitad murieron, la otra mitad pudo volver a sus tierras, pero es una historia medio triste, ¿no? Lo que sí, ocurrió con estas personas, porque ni siquiera los consideraban humanos, no los consideraban argentinos, y mm, los tenían prisioneros prácticamente en los subsuelos durante las noches, ujú, y no les permitían volver a sus tierras. Claro, claro, uno podría pensar, en principio, lo salvó de un trabajo
cuasi esclavo en la isla Martín García. Pero después lo que le sucedió acá no fue muchísimo mejor, sino fue prácticamente lo mismo. Claro, los encarceló acá, ¿no? Sí, sí, fue así. Y fíjate, el caso más conocido es el del cacique Inacayal, que él lo trajeron con su hija y con su esposa. Eh, la esposa muere un día, no se sabe bien por qué, pero lo que hacían en esa época era los cuerpos de los aborígenes, descarnarlos, poner los huesos en un proceso para poder colocarlos en vitrinas. Entonces el cacique tuvo que ver en una vitrina el cuerpo de su esposa, y después a los 2, 3 días murió la hija también. Así que creo que corrió el mismo destino, y por eso muchos creen que en realidad el cacique no es que enfermó y murió, sino que terminó muriendo de tristeza o se quitó la vida por tener que ver el cuerpo de su familia Por favor. ahí exhibido, sin poder volver a sin poder llevarlos de vuelta a donde ellos eran originarios. Qué bárbaro. ¿Qué te sorprende, Nicolás, de todas estas investigaciones a vos? ¿Qué es lo que a vos decís, bueno, esto lo voy a plasmar en los libros que has escrito? ¿Cómo es tu búsqueda? Es decir, que a lo que vos por ahí decís, bueno, yo quiero escribir o conocer parte de una historia. O las historias te encuentran a vos. Claro, ahí está. Ahí me redondeó, Virginia, la idea. Sí, sí, está bueno ese concepto, porque a veces pasa así, ¿no? A veces yo estoy buscando una historia y me topo con otra que no la esperaba, porque simplemente, no sé, estoy pasando las páginas de un diario y leo una noticia que no conocía. No sé, por ejemplo, estoy buscando una historia y a veces me pasa de correr una página y encuentro que habían capturado a un oficial nazi en el centro de La Plata que tenía una red de espionaje con la cual ayudaba a los submarinos que estaban esperando en el Atlántico en la época de la Segunda Guerra Mundial. Qué sé yo, me ha pasado eso. Pero también a veces pasa, yo por simple curiosidad empiezo a buscar historias y empiezo a investigar, y me voy topando con un montón de cosas que hay y que no se han difundido, ¿no? Justo ayer fui a una escuela acá de La Plata a dar una charla y me preguntaban eso, ¿qué es lo que me motiva a mí? Y yo creo que lo que me motiva es dar a conocer un montón de historias que están ahí como ocultas, como que no se conocen, y a mí me parecen muy interesantes. Y viste, como que me da pena que estén ahí guardadas en un libro, guardadas en un diario, en un archivo que entra muy poca gente, cuando el común de las personas podría enterarse de todo esto, y que también les despierte la misma curiosidad que me despierta a mí, ¿no? Porque a muchos les ha surgido la vocación después de estudiar la historia de La Plata o de dedicarse a todo esto, en base a haber leído algún libro, como me pasó a mí en su momento. Así que está bueno para que la gente conozca La Plata y también que aprenda a valorarla y a cuidarla, que es algo que hace bastante falta hoy en día. Totalmente. Y lo que no está escrito, ¿qué pasa? Viste que a veces hay una transmisión que es la oral y no está escrito en ningún lado, no hay un papel, no hay un registro, nada, pero viste, te encontrás con una persona que te dice, sí, yo viví tal situación. ¿Eso en qué se transforma? ¿En un mito? ¿En una...? Algo que no se puede chequear. Claro, que no se puede, pero viste, vos te encontrás con una persona y te dices, sí, mirá, yo... O mi abuelo me contaba que pasó tal cosa. Voy a poner un ejemplo muy burdo, Nicolás, ¿no? Disculpa. Mi abuelo estuvo con Hitler, no sé. Estuvo tomando un café con Hitler. Y esas cuestiones, ¿qué queda en un mito? ¿En qué queda eso? Lo que no está plasmado en un papel o en un documento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se transforma eso? Sí, sí, muchas veces queda como un mito. A mí también me han contado muchas historias así, pero en este caso lo que yo trato de aclarar es que no hay documentación que avale esas afirmaciones, digamos, por el momento no hay, porque quizá en algún momento aparezca los papeles que faltan, entonces pueda decir, bueno, esto realmente ocurrió. Me pasó con el último libro que publiqué, por ejemplo, hace un par de meses, sobre Tolosa, que es el barrio de La Plata donde yo vivo, y nunca se pudo esclarecer la fecha de fundación de Tolosa, ¿no? Primero se decía que había sido el 7 de julio, después dijeron que es el 20 de diciembre, que es la fecha que se celebra hoy, pero la fecha del 7 de julio nunca se pudo comprobar porque no hay ningún papel que lo asegure, digamos. Siempre esa fecha fue porque la gente, los primeros pobladores decían que ellos recordaban que había sido un 7 de julio porque el fundador de Tolosa era vasco y entonces festejaba el día de San Fermín en ese día.
pero después cuando vas a un archivo, al archivo de la nación, al archivo de la provincia, a un montón de lugares a buscar, la documentación no está, no hay un acta de fundación de Tolosa, no están los papeles de los primeros loteos, y lo único que se ha encontrado hasta el momento es un papel que dice que el trazado de Tolosa fue aprobado por Pedro Benoit un 20 de julio de diciembre de 1871. Ujú. Entonces te tenés que agarrar de eso, porque es lo único que hay. Pero yo digo, no puede ser que un montón de vecinos me estén mintiendo, me estén diciendo que en Claro. julio habían fundado un pueblo cuando en realidad fue varios meses después. Claro. Entonces ahí hay algo muy raro y es algo que se sigue investigando, ¿no? Si bien esto se empezó a investigar en la década del 70 y todavía no han aparecido los documentos, Mm. a mí me encantaría seguir buscando porque, ya te digo, acá en La Plata solamente hay un montón de archivos que son enormes. Vos no te imaginás ver un archivo que tiene 100 metros de largo y tienen 3 o 4 pisos y no me alcanzaría la vida para No. buscar. Por eso está bueno también que más gente se dedique a esto, a investigar y que se pueda dar luz a un montón de cuestiones que por ahí hoy se tienen como ciertas, pero a lo mejor en algún momento cambian. ¿Es difícil acceder a toda esa documentación? ¿Se le dificulta la tarea al investigador? Y a veces sí, digamos, hay mucha documentación que está perdida, Mm. ya sea porque desapareció, porque se la llevan, porque está en un lugar donde no debería estar, entonces no la pueden encontrar. A veces te pasa que hay archivos que están a la mitad, no sé, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno creo que está a la mitad en el archivo Levene, la mitad de la Escribanía de Gobierno, la otra mitad en el archivo de Buenos Aires, entonces Mm. como que están partidos y tenés que ir de acá para allá buscando. A veces te pasa que vos sabés que un documento está en tal lugar y cuando vas te dicen, no, acá no lo tenemos, pero es porque se les traspapeló, entonces hay que seguir buscando y por ahí un día aparece. Ujú. Pero también a veces, si no te conocen, viste como que a los archivistas les cuesta mostrarte ciertos documentos, eh, digamos, cualquiera. Sí. Ujú. No le dan a cualquier persona un documento, ¿viste? Me ha pasado a veces que la otra vez me contaba un hombre que justo es abogado y él también está investigando de La Plata y hay lugares donde no le dan la documentación. Entonces él como es abogado empezaba a amenazarlos con que iba a hacer una presentación judicial y qué sé Ah. yo, porque tiene derecho a ver toda la documentación que es pública. Entonces, bueno, él ahí empezó a molestar un poco con esas cuestiones y al final accedieron a mostrarle todo lo que quería ver. Ujú. Pero sí, qué sé yo, pasa de todo. Claro. También pasa que muchos archivos están en lugares donde no deberían estar o no se conservan bien y se van deteriorando Mm. o no hay catálogos, entonces tenés cajones o muebles llenos de cosas que no sabés lo que puede haber ahí. Ah, Nicolás, el archivo Leven sigue en el pasaje de Dardo Rocha como siempre, sigue estando ahí. Sí, sí, está Ah, en el primer piso del pasaje de Ardo claro, Rocha y se entra por 749 y claro, creo que hace un poco más de un mes que reabrió, ahora está funcionando con ah, turnos por todo el tema de la pandemia. claro. ¿Y qué otros archivos importantes hay? El que vos decías, el de El López Merino. el López Merino, que está ahí en 49, 11 y 12, el del Claro, sí, Palacio. sí, hay casi diagonal 74, está la Biblioteca López Merino, Sí, pero pensé que acá La Plata, por ser capital de la provincia, tiene todos los ministerios y cada ministerio tiene un archivo propio, digamos. ajá. Así que ahí vas a encontrar un montón de cosas. Por ahí algunos archivos son, digamos, más o menos recientes, pero en otros casos puede ser que haya archivos muy antiguos, como, no sé, en el Palacio de Justicia que está ahí en 13 y 47, Ujú. tienen un archivo impresionante que justo hace poco salió una nota a una historiadora que trabaja ahí, que yo estuve hablando con ella hace un tiempo y me estaba ayudando con todo esto de Tolosa, porque ella también ha investigado un montón y tenía alguna idea de dónde pueden estar los papeles. Ujú. Pero acá en La Plata están esos y después yo he ido mucho a la General de la Nación en Buenos Aires, a la Biblioteca Nacional, a la Hemeroteca José Hernández de la legislatura porteña, ¿no? A varios lugares más, Claro, a la Biblioteca del Congreso. claro. Nicolás, Hay un montón de claro, archivos dando vueltas. y los clubes y asociaciones y esas instituciones también intermedias, ¿no tienen archivos? Sí, mira, hay muchos clubes que tienen 80, 90, 100 años inclusive, que tienen bibliotecas antiquísimas, y a mí me gusta ir ahí, primero Mm. porque son lugares tranquilos, nunca hay nadie, y segundo porque a veces tienen material que es único, digamos, que no está en otros lugares. Me Ujú. pasa acá cerca de mi casa está el Club Villa Rivera,
que tiene una biblioteca que se llama Sarmiento, que si bien está cerrada, Ujú. es una biblioteca que tiene 80 años y ahí encontré material que no lo vi en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hay Mirá. una revista que se llama Horizonte, que la editaba el club y te cuenta toda la vida social, comercial, no institucional del barrio, del club, Mm, y eso no lo encontrás en otro lado. Por eso cuando yo fui, por más que la biblioteca estaba cerrada, les dije esto, guárdelo bajo 7 llaves, claro. para cuando puedan reabrirla, que era su idea, porque si se pierde no hay copias de eso, digamos. Claro. Lo que tiene, la macana que tiene, bueno, vieron que los clubes de barrio están medio complicados Sí. porque Sí. dejan de ir personas, entonces muchos empiezan a cerrar y las bibliotecas también son muy poco concurridas y muchas han cerrado, ¿no? Ujú. Meten los libros en cajas o la habitación donde está la biblioteca la cierran, queda cerrada con llave y ahí está. Claro. Me ha Y, pasado un par de veces con que yo fui queriendo donar mis libros y me dicen, no, la biblioteca ya no funciona, eh, y Mm. la tienen ahí cerrada. y empieza a aparecer la humedad y Bueno, no solo que no funciona como al servicio de la comunidad, sino que lo que tienen, el material que tienen, se empieza a deteriorar. claro, claro, lo que contaba Nicolás, ¿no? De Sí, que algunas instituciones, incluso las reconocidas, ¿no? Que son de la provincia o de los municipios, no los conservan en buen estado, porque también, ¿no? Archivar material no es guardarlo en una caja y listo, ¿no? Tiene que tener un proceso, un cuidado, la luz que no le dé, la humedad. Hay un montón de cuestiones que hacen al cuidado, ¿no? Nicolás, eh, vos escribiste los libros Misterios de la Ciudad de La Plata, dos ediciones, uno parte y 1 y dos, 2, ¿no? parte uno y parte 2. Claro. También escribiste el de Tolosa, 150 años de historias y leyendas. Ese salió hace muy poquito, El que justo estaba contaban. haciendo referencia. Claro, ¿En qué consiste eso. ese último libro? Sí, el último libro, porque yo mis anteriores libros había publicado de, bueno, de los misterios de La Plata, de curiosidades, y ahora como dentro de menos de un mes el barrio donde vivo cumple 150 años, se me ocurrió también hacer un libro sobre esa temática, contando las que son de Tolosa particularmente. Pero como vi que había tan poca bibliografía contando la historia del barrio, hice como un combo, ¿no? Contando un poco de la historia formal de Tolosa y contando también algunos misterios, ¿no? Leyendas, curiosidades que tiene el barrio. Así que lo que hablo es un poco desde sus orígenes, ¿no? Desde 1871, contando cómo se fundó Tolosa, cómo se pensó, quiénes eran la familia Iraola, por qué decidieron fundar este pueblo. Y después voy contando un poco la historia más moderna, ¿no? Cuando fue el cincuentenario, cuando fue el centenario de Tolosa, toda la historia de los clubes, de las bibliotecas, de los templos que hay en Tolosa, de las plazas, de los monumentos, ¿no? Todo eso que por ahí, al haber tan poca bibliografía, fue dejado de lado y es muy interesante que ahora la gente, al cumplir 150 años del barrio, pueda tener algo para leer, para enterarse de los orígenes de esta localidad, que muchos no se dan cuenta que es previa a la fundación de La Plata, ¿no? 11 años Mm, antes. claro. Entonces, el mismo año que se fundaba Berisso, acá en las Lomas de la Ensenada, también se estaba fundando Tolosa, por los mismos motivos que fue la fiebre amarilla, ¿no? Porque Mm, Juan Berisso tenía un un saladero saladero. en la costa del Riachuelo, ahí en Buenos Aires, pero cuando ocurre lo de la fiebre amarilla en Claro. 1871, un montón de gente la empiezan a expulsar porque creían que todas estas aguas residuales que vertían al riachuelo eran las que provocaban las enfermedades. Claro, Entonces así es como se instala en Ensenada. Y claro. después Iraola, que era el que funda Tolosa, también lo hace por los mismos motivos, ¿no? Él pensaba que como la gente escapaba a la fiebre amarilla, se iba a otros lugares alejados de Buenos Aires, que si Ujú. fundaba acá un pueblo más o menos cerca, pero no tan cerca, en las lomas de la Ensenada, que se llama Tolosa, se iba a empezar a asentar y se iba a formar un núcleo poblacional. Claro. Cuando vos, Nicolás, decís Tolosa, ¿no? Vamos a lo puntual. Cuando vos decís Tolosa, ¿Tolosa para vos es sinónimo de qué? Para mí Tolosa es sinónimo del ferrocarril, Ajá, porque tiene mucha vinculación con el ferrocarril. Por ahí hoy bien. también tiene vinculación con todo el tema del candombe, se habla mucho del tambor, Ajá, sí. pero Tolosa fue, por ejemplo, cuando se funda La Plata, Tolosa fue la primera estación de trenes que hubo acá, que se llamaba justamente Estación La Plata, no se llamaba Estación Tolosa por aquel momento. Ajá, Después, cuando 11 años antes se había fundado este pueblo, una de las ventajas que tuvo fue justamente el ferrocarril que había llegado hasta Ensenada
Entonces nada más tenías que cruzar desde Ensenada a Tolosa y ya estabas acá. Ah, Y Tolosa, o sea, después, la estación llegaba ahí a 528, nada más, ahí. cuando se funda Tolosa, la estación llegaba hasta Ensenada. Y un Ah, mes antes de fundarse La Plata, en 1882, la ah, estación llegaba hasta 528 y 1, ahí, pero no ajá, llegaba como la vemos hoy, sino que claro. venía desde Ensenada, ¿no? El tren venía en el sentido opuesto, venía desde el Ah, río. entiendo, claro, desde el río venía, claro, claro. No venía como la conocemos ahora que va bordeando el río que va para el lado de Claro, claro, Constitución. Ah, mira es, vos. ese, es un ramal que se hizo después, ya creo que por 1900, por ahí se hizo que el tren llegara desde la zona del Parque Pereira, pero Ajá, originalmente el tren venía desde Ensenada, no venía paralelo a lo que hoy sería el Camino Rivadavia. claro. Y ese ramal no existe más, ¿no? El Existe ramal no. una Ah, partecita que es la que lleva por Diagonal 74, ¿no? Hasta la fundidora esta que está ya para el lado de Punta Lara, sí, que a veces llevan los rollos estos de acero en el tren. Bueno, esa es parte del ramal antiguo que venía hasta acá, pero no, claro, originalmente el tren venía por lo que hoy es calle 528, más o menos. claro, 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 claro. O sea que para vos es sinónimo de eso, de ferrocarril. Sí, Este, sí, porque mm, aparte, a los pocos años de fundada La Plata se instalan los talleres ferroviarios, que eran los más grandes de Argentina en ese momento. Después eso trae un montón de gente a poblar Tolosa, se crea el barrio de las Mil Casas también con el ferrocarril, se crean los gremios ferroviarios que estaban acá, un montón de barrios ferroviarios también, y todo eso sigue estando al día de hoy, ¿no? Tolosa tiene mucha vinculación con el tren. Nicolás, nos excedimos en el tiempo. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Porque la verdad que todo esto sí, es muy interesante, entonces, ya sean este libro último como los anteriores, Misterios de la Ciudad de La Plata 1 y 2. ¿Dónde los podemos conseguir? Sí, sí, pasa que una historia te lleva a la otra y hay Sí, muchos para contar, pero el que esté interesado me puede buscar en Instagram o en Facebook o en Twitter como Misterios de la Plata, así que ahí están todas las direcciones donde conseguir los libros, en librerías, en bibliotecas o bueno, por cualquier inquietud que tengan, me pueden contactar. perfecto, muy bien. perfecto. Bueno, la verdad es tan interesante que justamente una historia llevó a la otra y nosotros nos quedaríamos acá Sí, totalmente. horas hablando. Sí. Ya te Eh, vamos a molestar, ¿no? Esto es el comienzo, como siempre decimos con Virginia. Esto es el inicio de otras molestias que te vamos a ocasionar. Seguramente. Dale, cuando quieran, no hay problema. Muchísi- Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Te mandamos un abrazo. A ustedes, hasta luego. Abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego. Fue Nicolás Colombo, él es historiador y escritor, historiador de la ciudad de La Plata. Las noticias más importantes para